Con la intención de pregonar con el ejemplo, el diputado Frente Amplista Gonzalo Mujica hizo pública esta semana su declaración de bienes e ingresos. Para este legislador, los casos de corrupción que han teñido la imagen de algunos gobiernos de izquierda en América Latina volvieron necesario un gesto de ese tipo para dar tranquilidad de que acá, en el plano local, las decisiones se toman estrictamente por razones políticas. Por eso incluso le pidió a sus colegas en el Parlamento que, aunque la ley no los obligue, repliquen su decisión como una señal elocuente de transparencia. Nos pareció que valía la pena profundizar en esta novedad. Por eso es que recibimos esta mañana al diputado Gonzalo Mujica. Diputado Gonzalo Mujica, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo maneja el apellido? Porque claro, en los últimos años en Uruguay Mujica está identificado plenamente con el expresidente y ahora senador, ¿no? Usted es parlamentario igual que él. Sí, ¿Cómo le resulta esa situación? Y bueno, yo lo manejo desde que nací, así que ya llevo 60 años manejando el apellido. Y además somos de la familia, porque Pepe es primo hermano de mi padre. Mi padre fallecido, era mayor que él. Y bueno, se maneja con naturalidad. Yo hace muchos años que hago política, Pepe también, y hemos hecho caminos diferentes, nos hemos encontrado en algún momento. Somos de izquierda los dos, estamos en el Frente Amplio, no pensamos igual sobre muchos temas y en algunos tendremos acuerdo. Ya hablaremos de eso después, pero me gustaría que ahora nos concentráramos entonces en este hecho político de esta semana. Las denuncias de corrupción que afectan al sistema político en la región no son necesariamente de ayer o de anteayer. Entonces, ¿por qué usted creyó que este era un momento oportuno para dar el paso que dio? Yo lo pensé porque escuché a un compañero, un colega, diputado, planteando que él iba a plantear una ley o la posibilidad de sacar una ley para que los legisladores tuvieran que hacer públicas sus declaraciones. Y a partir de eso dije, pero yo no tengo necesidad de ninguna ley para hacer públicas mis declaraciones. En realidad, la ley obliga a la Junta de Transparencia a mantener reservas sobre las declaraciones que nosotros le entregamos, pero no obliga al legislador a mantener reservas. Si yo las quiero publicar en la puerta de mi casa, lo puedo hacer. Entonces dije, bueno, yo no tengo ningún problema en publicar ya mis declaraciones, no precisamos ley para eso. Eso por un lado, o sea, hay una posibilidad real y concreta que depende de nuestra voluntad. Eso rige para todos los obligados a hacer declaraciones. El otro aspecto tiene que ver con algo que usted leía recién. Evidentemente nosotros estamos pasando por una situación peculiar que... Cuando dice usted que nosotros estamos pasando por una situación peculiar, ¿a qué se refiere? Me refiero a las izquierdas de América Latina, las izquierdas que han estado en el gobierno. Algunas ya cayeron, otras están en crisis. Tenemos la situación de Venezuela, que yo además he sido crítico del gobierno venezolano desde hace mucho tiempo, donde hay unas denuncias de corrupción brutales, y pedidos de extradición además de Estados Unidos pendientes a que cambie el gobierno para entrar en cascada, que es uno de los problemas que endurece tanto la salida en Venezuela. Además. Tenemos denuncias en Argentina que han avanzado ya en juicios, en las cuales ahora encontramos a este señor que hace 2 días, creo, estaba tirando bolsos con plata, pero aparte de eso hay juicios en marcha. En Argentina la cosa además es un poco más grave porque hay muertos, no es solo problema de corrupción. Tenemos la situación en Brasil, que ya le costó el impeachment a Dilma Rousseff, donde yo me peleé además con parte de la izquierda, porque decían que era un golpe de Estado, y yo decía, y que la justicia estaba actuando contra el gobierno de izquierda. Ahora la justicia se está llevando a los ministros del gobierno de derecha, y yo digo, bueno, entonces la justicia, ¿dónde está? La justicia está haciendo lo que tiene que hacer.
y lo que todos esperamos que haga. Y golpea al que tenga que golpear, como corresponde que lo haga, además. Entonces yo no voy a acusar de justicia en contubernio con la derecha cuando golpea a ministros de un gobierno de izquierda y después me callo la boca cuando empieza a golpear ministro de un gobierno de derecha. Entonces, ¿a usted le preocupa todo este contexto de casos de corrupción, incluso insólitos, que están dándose en países gobernados por la izquierda o con afinidades con el propio Frente Amplio acá en nuestro país? ¿Le preocupa cómo eso contamina, cómo pega en la izquierda uruguaya? Y a mí lo que me preocupa es que la opinión pública pueda llegar a una especie de tabla rasa donde dice, mira, estos forman parte de esa patota, de esa barra, y así es como proceden. Ahora, y yo creo que esto además excede la izquierda, porque es un problema del sistema político. A ver, hay un diferencial del Uruguay. Yo desde que era chico lo escuché, yo me dedico a la política que tenía 12 años, que entré a primero de liceo. Los uruguayos éramos distintos, ¿por qué? Porque entre otras cosas porque nuestro sistema político era diferente. Bueno, pero justamente a eso iba. Uruguay no figura hoy como un país con grandes problemas de corrupción. De hecho, acaba de divulgarse hace poco, en marzo de este año, el nuevo informe, el informe anual de Transparencia Internacional, y en él nuestro país se encuentra muy bien posicionado como el menos corrupto de América Latina, supuesto, en una medición que se hizo el año pasado. Un estudio que, recordemos, se basa en la percepción que expertos del sector privado tienen a propósito de la corrupción en el ámbito público. Entonces, digo, por ahora parece que no estamos en esa situación inquietante que usted está manejando con respecto a otros países. Yo creo que un gesto como el mío puede contribuir a que sigamos estando bien. En una cosa además en la cual no hay por qué mantener en reserva si uno no tiene nada que esconder. Porque por otro lado, más allá de las mediciones externas, está lo que uno percibe cuando habla con la gente. ¿Y qué percibe usted? Y yo percibo que la gente tiene un gran desconocimiento y una gran desconfianza. Yo me he encontrado con gente que se cree que los políticos tenemos un sistema de jubilaciones especiales. Ahora, hay gente educada además. Claro, vos te jubilás. No, me jubilo igual que vos. Y te tengo que explicar. Creen que tenemos no sé qué. Entonces digo, bueno, y además reitero, si se aparece el tema de que, bueno, sería bueno que haya una ley para que los políticos digan lo que tienen. Bueno, no hace falta ley, yo digo lo que tengo y lo pongo ahí. Chau, yo lo colgué en la página web del Parlamento, me costó una enormidad. ¿Le costó en qué sentido? Me costó porque esas burocracias son terribles. Tuve que hablar hasta con el presidente de la Cámara, decirle a Gerardo Amarilla, mirá, quiero hacer esto, estoy hace 2 semanas tratando de que me cuelguen esto en la página. Sacar las declaraciones juradas de la Junta de Transparencia me llevó 2 horas y colgarlas de la página web me llevó 2 semanas. Pero esa demora en el propio Parlamento, ¿a qué se debió? ¿A temas técnicos o a temas de procedimiento, de normativa? Temas técnicos, yo qué sé. No se podía y no se podía y pasó una semana y seguía sin poderse. Hasta que hablé con el presidente de la Cámara y se pudo en unos pocos días, pero en 2 días, creo. Romina, ¿tú tenías otras preguntas? Sí, a ver, también el hecho de que usted esté planteando este tema puede llevar a alguien a pensar, el que lo esté poniendo arriba de la mesa puede hacer suponer que tiene el conocimiento de alguna actividad que pueda ser considerada corrupción y que aún no haya salido a la luz. De hecho, usted en algunas entrevistas, en algunas apariciones públicas, ha manifestado que tiene algunas dudas. ¿Eso es así? Yo manifesté dudas y sospechas sobre un tema en particular, que es el manejo del Fondes en el gobierno anterior. ¿Por qué le da dudas? Porque me llama poderosamente la atención de que todo el dinero prestado, ahora nos enteremos que hay que tirar a pérdida en el balance de 2015 prácticamente $70 millones, o $50 millones, de 90 que se prestaron, según cuentas mías, a grandes rasgos. Entonces, yo también tengo mis dudas y mi inquietud. Yo quiero saber cómo se informaron esos proyectos, quién los informó,
Yo quiero saber cómo se concedieron esos préstamos, cómo se vio la factibilidad de esos emprendimientos. ¿Mm? Y tengo interés. Y además tengo interés por una cosa muy particular y muy específica. Yo fui el que defendí en Cámara. Yo presenté el informe de la ley por la cual se creaba el Fondes. Yo fui el miembro informante, yo lo defendí frente a la oposición. Y defendí que el Fondes fuera dedicado en particular a empresas de lo que se llama la economía social. Si unos años después me entero que ese instrumento, que yo creo que es un instrumento formidable en sí mismo, se maneja de una forma tal donde la nueva administración tiene que tirar a pérdida el 40, el 50% o el 60% de lo prestado, por ahora, porque quiero saber si el resto de lo que ya no se tiró a pérdida, ¿qué va a pasar? ¿Quién los devuelve? Entonces a mí me preocupa muchísimo todo eso. No lo ve como un problema. Pero eso yo no lo vinculo directamente a la publicación de mis declaraciones juradas. Pero sí, cuando lo dije me refería a eso y lo sostengo. Claro que tengo una gran inquietud al respecto. Creo que todos los uruguayos deberíamos tenerla. Además, la importancia del Fondes es muy grande. Cuando se discutió a principio de este gobierno, el año pasado, la institucionalización del Fondes, porque hasta ahora no tenía un instituto que lo gobernara, yo planteé la posibilidad de empezar a crear un banco de desarrollo fondeado con los recursos de las utilidades del banco comercial que tiene el país, que es el Banco República. Creo que además el Banco de Desarrollo es uno de los elementos que nos está faltando para que esta ley de participación público-privada tenga otro tipo de funcionamiento, porque sin Banco de Desarrollo el problema que tenemos es que el estudio de los proyectos y la forma de participar que le ofrecemos al mercado de capitales y en particular a las AFAP en los proyectos, los pone ante una situación en la cual ellos no saben manejar, no pueden manejar. En cambio, si hubiera un banco que estudia y arma los proyectos, los califica y emite los títulos de deuda con respecto a ellos, lo que la AFAP tiene que hacer simplemente es incorporar en su portafolio nuevos títulos y no estar asociándose en la gestión de un proyecto, de una carretera, de una cárcel o de lo que sea, que es totalmente extraño al fin de la AFAP. Entonces, para mí, que el Fondes tiene tanta importancia, tiene tantas proyecciones posibles, que se lo haya usado de esa manera, me llama poderosamente la atención. Que se lo haya usado, ¿de qué manera, dice? Porque, a ver, usted está sospechando de que ese dinero no haya sido destinado a los proyectos como tal, porque en ese caso si no sería también algo mucho más amplio, ¿no? O sea, no está ahí el tema. El tema es, el dinero se destinó a proyectos y los proyectos no pudieron pagar el dinero que se destinó a ellos. Y el dinero fue a pérdida. Y los préstamos son para ser devueltos. Eso implica que los proyectos tienen que ser viables. Y la primera viabilidad que hay que estudiar es la viabilidad financiera para ver si realmente pueden repagar. ¿Pero ahí no puede atribuirse un problema de gestión, como se ha dicho? ¿Usted tiene sospecha de que no es eso solamente? Pero es que el problema de gestión, a ver, yo tengo la sospecha que muchos de esos proyectos no eran viables. Por eso me refiero tanto a los informes. Porque usted cuando presenta un proyecto, lo presenta con un informe, con un estudio atrás, y hay quien lo recibe ese estudio y se expide sobre el mismo, e informa a quien debe otorgar el préstamo. Yo quiero saber la calidad de ese proceso, cómo fue. Seguimos en diálogo con el diputado Gonzalo Mujica, del Frente Amplio. Diputado, usted mencionaba recién sus dudas respecto al manejo del Fondes, pero han surgido en distintas versiones, por ejemplo, del lado de la oposición, otras dudas en torno a otros temas, como son los negocios con Venezuela. Concretamente, ¿ese tipo de cosas le preocupan? ¿Ha puesto el foco allí? No, yo recibí la denuncia, me tomó muy de sorpresa. Además se dio casualmente cuando estábamos en sala discutiendo la cancelación del préstamo, la cancelación de la deuda de ANCAP con PDVSA,
Y yo estaba haciendo uso de la palabra cuando me piden una interrupción, un diputado de la oposición, y lanza la acusación de que en los negocios con Venezuela, los negocios que se habían hecho en el marco del fondo Artigas Bolívar, había intermediarios que habían actuado con intereses políticos o de financiamiento político. Yo en ese momento no sabía nada, y está la versión taquigráfica donde yo digo, bueno, si intermediarios en todos los negocios internacionales que yo conozco hay, y si trabajaron querrán cobrar. Después me fui enterando de que había otras dudas y otras sospechas, así que yo en esto lo que sé es lo que se ha dicho estrictamente, pero me parece que si lo que se presenta como dudas cuando se pida a la investigadora, que se ha anunciado, yo esto ya lo he dicho varias veces, lo que se presenta como dudas son serias y son fundadas, hay que investigarlas. Porque es demasiado grave lo que se está pensando, lo que se está planteando. Por supuesto, si yo no estoy dispuesto a avalar un carnaval con esto y una laraca sin fundamento, pero si lo que se presentan sobre estos temas de relacionamiento o de vínculos comerciales con Venezuela son dudas serias y fundadas, yo voy a decir que hay que votar la investigadora. Ya lo he anunciado y lo voy a decir en la bancada. Esto de votar o no votar comisiones investigadoras propuestas por la oposición es todo un tema dentro del Frente Amplio, ¿no? Sí. Ahora mismo hay en el ámbito del Senado una solicitud de este tipo planteada por el senador Pedro Bordaberry, y en la preinvestigadora que se reunió en el día de ayer, la mayoría Frente Amplista está votando por el no. ¿Cómo observa ese caso en particular? Bueno, yo no vi lo que presentó Bordaberry en la preinvestigadora para justificar la formación. Yo acabo de decir dudas serias y fundadas. Uh-huh. Yo creo que una investigación... Yo no estoy tomando posición, porque en esto me informo de lo que decidieron mis compañeros del Senado. Uh-huh. Pero yo creo que una investigadora genérica para investigar el tema de la posible corrupción en Uruguay no es lo que yo estoy pensando. Yo acabo de hablar de otra cosa. Acabo de hablar de una denuncia concreta que debe ser fundada y debe ser seria. Y si eso viene al Parlamento, yo creo que hay que investigarlo. Hay que investigarlo por muchas razones. Primero, porque si es una cosa seria y fundada, los uruguayos tenemos que saber. Y que caiga el que tenga que caer. Primera cosa. Segunda cosa, hay que investigarla porque en estos procesos tampoco quiero que quede embarrado el que no debe serlo. Si acá pasó algo que fue incorrecto, si alguien actuó mal, yo quiero saber quién fue, porque también quiero saber quiénes no lo hicieron. Uh-huh. Así que yo creo que hay que investigar. Pero es distinto a esta situación donde yo no sé bien qué es lo que Pedro Bordaberry mostró, porque Pedro Bordaberry mostró a los efectos de decir, justifico con esto el pedido de una investigadora. Yo lo que vi fue un planteo más bien político. Él señala, por ejemplo, hoy en una entrevista que le hacen en el diario El País, que dice... le preguntan por qué propuso investigar la corrupción en Uruguay, y dice porque es un problema hoy en el mundo, en la región, y Uruguay no es una isla. Hay casos en la región que ya tuvieron repercusiones en el país. Y menciona, por ejemplo, la delación premiada de Benedito Rodríguez, que confió a la justicia brasileña que OAS abonó $3 millones al exministro del PT, Fernando Pimentel, para lograr la obra de la regasificadora. Señala que también está la afirmación del exministro kirchnerista Alberto Fernández de que la valija aquella de Guido Antonini Wilson venía para Uruguay. Señala la compra de campos y tierras en Maldonado por parte de involucrados en la corrupción kirchnerista. En fin, esos son algunos de los elementos. Sí, pero está bien. Es todo muy grave, pero hay que decir algo más que señala lo que la prensa dijo, que le dijo y le dijo. Yo estoy hablando de una cosa más seria. Si me decís, mira, yo tengo acá una serie de documentos que pude obtener, donde aparece que, por ejemplo, lo que se ha dicho, que hay una empresa vinculada a un sector del Frente Amplio que actuó dirigida por el Poder Ejecutivo del momento como intermediaria y que esos fondos financiaron a ese sector. Bueno, si tú tenés algo para que yo crea que esto es serio y es fundado, bueno, yo quiero que se investigue, claro. Ya retomamos la entrevista con el diputado Gonzalo Mujica.
El diputado frente amplista Gonzalo Mujica decidió esta semana que, aunque la ley no le obliga, iba a dar a conocer sus cuentas e ingresos. Pero además convocó a sus colegas a que hicieran lo mismo. Es a partir de esta resolución es que estamos conversando con él esta mañana. Volvamos entonces al disparador de esta conversación, diputado Mujica. Ya hicimos la precisión. Usted como legislador tiene que presentar una declaración jurada ante la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. La novedad de esta semana es que esas declaraciones que realizó para los 3 periodos en que fue electo diputado ahora son públicas. Las divulgó en Internet. No estaba obligado, así es, pero tampoco tenía la prohibición de divulgarlas y por lo tanto optó por dar ese paso. ¿Ha conversado con sus colegas, diputados y senadores? Porque usted de algún modo los convocó a que lo siguieran. Yo creo que es una buena señal y sería bueno que otros compañeros lo hicieran. Yo respeto también el derecho de cada uno a decidir sobre su intimidad, vamos a entendernos, porque en estas cosas pueden haber muchos tipos de preocupaciones y sensibilidades. Por ejemplo, para poner un caso, ¿no? Ayer sale en búsqueda de la información de que yo publico y me ponen como psiquiatra y psicoterapeuta. Yo en realidad eso es un error de ellos, porque en la primera declaración del 2005 yo estaba casado con una señora psiquiatra y psicoterapeuta y yo incorporé los ingresos de ella en la declaración. Después yo me divorcié y no tengo más, no incorporo más. Y ellos no sé cómo me los adjudicaron a mí. Aclaro por las dudas, no soy psiquiatra ni psicoterapeuta, ni licenciado en ninguna otra disciplina. Pero al margen de eso, quiero decir que pueden haber muchas razones personales. Yo en esto no digo que tiene que el que no lo hace es malo por eso. Pero sí pienso que es una buena señal que nosotros empecemos a demostrar que... porque acá la ciudadanía puede estar totalmente en desacuerdo con lo que nosotros hacemos en el gobierno. Y está en su derecho. Después de todo, el Frente Amplio nunca representó más de la mitad de la población. Por lo tanto, yo tengo que suponer que hay otro Uruguay tan grande como el que yo represento que no está de acuerdo con lo que yo hago en el gobierno. Y eso no me tiene ni que ofender, ni que enojar, ni nada por el estilo. Ahora, lo que yo quiero es sacar de arriba de la mesa la sospecha de qué hago con el bien público que está en mis manos como gobernante. Eso lo tenemos que dejar en claro. Pero en resumen, entonces, ¿usted va a quedarse acá en esta decisión individual o efectivamente va a gestionar con sus colegas, para empezar, del Frente Amplio, que vayan por el mismo camino? ¿Va a impulsar o va a apoyar iniciativas legales que incluyan esta obligación? No, si la iniciativa legal viene, la voy a apoyar, desde ya lo digo. Yo reitero, a los compañeros, yo les doy mi opinión y las voy a seguir dando. Eso es una decisión individual, me parece a mí. Cada uno de ellos, en la medida que una ley no nos obligue, cada uno de ellos podrá decidir. No son solo los legisladores, mire que los obligados son además todos los cargos políticos de gobierno y la policía, de acuerdo a una ampliación que se hizo en una última ley. Está bien, pero para usted, ¿quiénes deberían transparentar toda la información? Y por lo menos todos los que tenemos responsabilidad política en el gobierno. Me parece que sería muy bueno que la población ese tema lo descartara. Dijera, bueno, acá nadie se está enriqueciendo con el manejo de la cosa pública. Aunque yo esté totalmente en desacuerdo con cómo lo manejan. Eso es otra discusión, una discusión política. Yo quiero este ajuste, tú querés este otro. No, bueno, eso yo escuché su informe, el editorial hace un rato. Su editorial, y indudablemente que hay mucha cosa para discutir en tema de cómo hemos manejado la economía del país. Yo no creo que hayamos hecho cosas perfectas. Creo que hicimos muchas cosas buenas, hay otras que han quedado realmente fuera de tiempo, y los ajustes nunca son buenos, porque no hay ningún ajuste perfecto, vamos a entendernos. Lo perfecto es no tener que ajustarse, pero digo, cuando uno dice tengo que arreglar las cuentas fiscales, y bueno, hay distintos modelos.
Ahora la oposición empezó a plantear otros posibles ajustes, pero esos otros posibles ajustes también tienen efectos negativos. No hay ningún ajuste que uno diga, resuelve todo y no nos crea ningún problema. Por eso, la cuestión en todo caso era no llegar a esta situación. Claro, pero a lo que voy es que esas discusiones son discusiones de política. Entonces me parece que tenemos que preservar esto que tenemos en Uruguay, de que decir, bueno, discutimos de política, la probidad del sistema político no está en discusión, está por fuera de la cosa. Ubiquémoslo a usted políticamente. No sé si todos los oyentes tienen clara su historia, su peripecia. Mencionamos ya algunos datos, ¿los podemos repasar, Romina? Sí, usted fue electo diputado en 3 ocasiones por la lista del espacio 609. Sin embargo, en mayo del año pasado decidió salir del grupo de aliados del MPP y comenzó a coordinar con la bancada de Asamblea Uruguay. Sí, es así. ¿Cómo procesó un poco este cambio? Por fidelidad a la línea económica. Yo trabajé todos estos años, hasta el día de hoy, trabajo en la Comisión de Hacienda. He trabajado siempre mano a mano con el equipo económico, en los 3 gobiernos, porque ha sido siempre el mismo, además del equipo económico. Y cuando comienza este gobierno, yo encuentro con que la bancada de la 609, de la cual yo nunca fui del MPP, yo siempre fui un aliado, yo soy independiente dentro del Frente Amplio. Yo he tenido alianzas políticas. La bancada del MPP empieza a plantear una línea política divergente del gobierno. Se empieza a plantear la necesidad de retocar la ley de inversiones, de eliminar las zonas francas, de aumentar el IRAE a las empresas, en fin, una línea económica distinta, diferenciada. Y yo me empiezo a distanciar, y llegó un momento que digo, bueno, yo si voy a defender la misma línea económica que siempre defendí, que es la que dirige el equipo que maneja Astori, yo no puedo estar todo el tiempo en contradicción con mi propia bancada, que habrá variado de discurso político sobre economía por las razones que ellos quieran, y serán legítimas, pero no son las mías. Y por lo tanto, me abro. Y yo me fui en mayo, y recién en diciembre, arreglé la coordinación con Astori, porque además... Eso no quiere decir que usted se incorpore a Asamblea Uruguay. No soy de Asamblea Uruguay, yo soy independiente, tengo una coordinación con ellos en un ámbito que ellos llaman el Espacio 21, que es donde coordinamos el accionar parlamentario, la bancada, etcétera. Ahora, en el Espacio 609 su decisión no cayó muy bien. ¿Tú tenías allí Sí. algunas reacciones, Sí, Romina? Concretamente a propósito de algunas afirmaciones que usted ha hecho en el último tiempo, que las ha planteado acá, ¿no? Saliéndose... un poco llamando la atención quizás con lo que era la línea del oficialismo, cuestionó, entre otras cosas, esto de sus dudas del Fondes, y allí el senador Ernesto Agassi dijo, por ejemplo, al diario La República, que le llama la atención que estos locos salen a criticar al Frente Amplio después que salen legisladores. Antes de eso no criticaban nunca, y sostuvo que lo que está haciendo es bastante reñido con la ética. ¿Qué opina usted de ese planteo de Agassi? Yo a veces le tengo aprecio, yo trabajé cerca de él en la mesa política del Frente Amplio. En primer lugar, yo salgo a hablar de Fondes cuando nos enteramos de lo que pasó con el Fondes. No es que salgo ahora y me callé antes. ¿Cuándo supimos esto? Cuando Gustavo Bernini, que es el actual director de INACOP, anuncia que va a pasar a pérdida $50 millones. Entonces, ¿cuándo salgo a hablar del tema? ¿Y cuándo había que salir? En segundo lugar, bueno, el tema de la ética, entonces ellos siempre llevan esto porque además ellos se sienten dueños de la ética, ellos son dueños de la moral revolucionaria. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Ellos, los Tupamaros, los del MPP. Entonces, ante todo planteo de diferenciación política, llevan, porque fíjese que Agassi en todo eso que declara no dice una palabra de lo que yo digo, habla de mí. Es una forma de discutir muy típica, además, en la izquierda uruguaya. Tú salís a decir algo que no gusta, y entonces si decís eso sos tal cosa, pero no se discute eso que decís. Una cosa que le ha pasado mucho al Tano Valenti, que ustedes lo tienen en sus tertulias. Yo no coordino con el Tano, no hablamos, yo qué sé, nos cruzamos una vez por año, pero lo conozco de toda la vida. Pero yo, una de las cosas que decía es, a Valenti lo critican siempre a él.
Pero lo que Valenti dice, que es lo que a mí me importa, en el fondo, políticamente, nadie se cruza en eso. Y bueno, acá pasa lo mismo. ¿Y cómo está haciendo el relacionamiento con sus colegas, teniendo en cuenta esas diferencias que está marcando y esos...? No, en lo personal está bien, es bueno, porque yo nunca, yo le reitero, cumplí el 6 de junio 60 años, y yo empecé a los 11 años, entré a primero liceo en el año 68, me dijeron delegado de clase, y a partir de ahí hice política todos los años de mi vida sin parar. Estuve clandestino, estuve preso, fui comunista, fundé La Huella con Pérez Aguirre, viví 2 años allí. Hace 40 y pico de años, casi 50 años que hago política. Y una de las cosas que uno aprende en este oficio es que hay que separar lo político de lo personal. Y yo, con mis compañeros de bancada, con todos los de la 609, me llevo bien. Converso, me saludan. Ahora, yo no salgo después en la prensa a decirles que no tienen ética, no tienen moral. Yo hablo, doy posiciones políticas. ¿Y cómo resolvió el dilema a propósito de quedarse o no con la banca? La banca me pertenece, la banca es del Frente Amplio en primer lugar. Yo soy un independiente, yo no soy del MPP, por lo tanto, cuando el MPP me puso en su lista, sabía que yo podía llegar a tener una banca que iba a utilizar con la independencia que corresponde. Tuve una alianza con ellos, la alianza se rompió por razones políticas y yo sigo ejerciendo mi banca dentro del Frente Amplio, como corresponde, y haciendo con ella lo que mejor entiendo en el marco de lo que es la política del Frente Amplio, el respaldo al gobierno Frente Amplista. Por otra parte... ¿Esas reglas de juego siempre estuvieron claras? Siempre estuvieron. ¿Que la banca iba a ser suya? Siempre estuvo claro, por supuesto. Si no le pidieron la banca a Semproni cuando no votó la ley cuando votó por la ley de impunidad, por el mantenimiento de la ley, no le pidieron la banca a Saravia cuando se fue para el Partido Nacional, me la van a pedir a mí porque me quedo dentro del Frente Amplio y me paso para el sector de Astori. Además de todas estas razones, también hay otra razón. Yo me dedico a la política. Yo no estaría en este programa si no fuera diputado. Y mis declaraciones no hubieran salido si yo no fuera diputado. Yo necesito la banca para seguir haciendo política. Y me la saca la gente, en todo caso, pero no me la va a sacar ellos. Diputado Gonzalo Mujica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Les agradezco a ustedes y hasta pronto. Ya volvemos, seguimos hasta las 11, ahora dentro de unos minutos abriendo la mesa de los viernes. En Perspectiva, da que hablar.